Buenos días, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Buenos días, Miss. Muy amable, gracias por contestar. Buenos días. A ver, chicos, para esta semana tenemos el trabajo con el adverbio, la preposición y la conjunción. Recordamos un poco, ¿sí? A ver, en el español tenemos 8 clases de palabras. Son 5 variables y 3 invariables, llamadas también categorías gramaticales. Ya hemos trabajado con todas las variables. Por ejemplo, el sustantivo lo hemos abordado cuando analizamos el núcleo de la frase nominal, puesto que el sustantivo funciona como núcleo, ¿sí? Buenos días. Luego, el pronombre, que también funciona como núcleo de la frase nominal. Después, el adjetivo y los determinantes, que son modificadores directos del nombre, que también ya se ha desarrollado. Hasta ahí son 4 clases. Y finalmente, en la clase pasada, hemos trabajado con el verbo, que es otra palabra variable. Entonces, hemos culminado con las 5 clases de variables y hoy día nos corresponde desarrollar las 3 invariables. En total, jóvenes, 8 clases de palabras en el español que debemos diferenciarlas para no tener confusiones. Ver cuáles son sus características, también señalar sus funciones, que es más importante aún, porque a veces coinciden en la función y por allí podrían generarnos algunas confusiones. ¿Listo, chicos? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. La señalan, ¿ya? Bien, entonces tenemos aquí primero el adverbio, ¿ya? Es lo que vamos a desarrollar. Primero el adverbio y luego iremos señalando las características de las otras clases de palabras. Vamos un momentito, a ver. Ya está. A ver. El adverbio se puede clasificar tomando en cuenta 3 criterios: morfológico, sintáctico y semántico. Morfológicamente, el adverbio es una palabra invariable. Para señalar si es variable o invariable, jóvenes, nos vamos a basar en si le podemos agregar o no morfemas gramaticales flexivos, ¿ya? Si bien es cierto que al adverbio le podemos agregar algún morfema derivativo, eso no implica que lo convierta en palabra variable. Nos vamos a guiar para ello, repito, de señalar si es que recibe o no flexivos. Allí dice, por ejemplo, están medio asustadas. Cuando decimos que están medio asustadas, nos estamos refiriendo a personas de género femenino. Esto implicaría decir que ellas están medio asustadas, ¿no es cierto? Medio asustadas. Entonces, a veces pretendemos eh, igualar el adverbio con el adjetivo y podríamos quizás querer indicar que están media acá, ¿no? Media, media asustadas. ¿Por qué media? Porque para hacer concordar con el adjetivo, ¿no? Pero eso es incorrecto. El adverbio no tiene que concordar con ninguna palabra. Si bien es cierto, modifica al verbo, modifica al adjetivo o a otro adverbio, eso no implica que tenga que concordar con estas palabras.
¿ya? Menos aún voy a decir medias, imagínense. Están medias asustadas. Esa construcción es totalmente incorrecta. Es medio, ¿ya? Medio asustadas. Bien. Ahora, llegaron algo cansados. Acá ya es masculino. No vamos a señalar, pues imagínense si tuviéramos que decir algo cansados. Y acá también, ¿no? Caminan demasiados apurados, por favor. ¿Qué es eso, no? Por lo tanto, verificamos que los adverbios no flexionan, sobre todo para indicar género o número. Se mantienen inalterables. Así modifiquen adjetivos femeninos o masculinos, singular o plural. ¿Sí? Bien. Sintácticamente, modifica el verbo a adjetivo y a otro adverbio. Jaime trabaja aquí. Podríamos haber señalado simplemente que Jaime trabaja. Acá, al decir aquí, estamos señalando dónde trabaja. ¿No es cierto? ¿Dónde trabaja? La comida está muy picante. También podríamos haber señalado solo que la comida está picante. ¿Qué tan picante? Al decir muy picante, estamos intensificando. Estamos formando el grado superlativo, absoluto, ¿no? Aquí modifica el adjetivo picante. Ya. Entonces, precisamos qué tan picante está. Por acá. Lo dejó bastante lejos. Podríamos haber señalado simplemente lo dejó lejos. Lejos es un adverbio. Al decir bastante lejos también precisamos qué tan lejos. Bastante, ¿no? Bastante lejos. Bien, chicos. En conclusión, el adverbio nos modifica un verbo a un adjetivo o a otro adverbio. Bien. Finalmente, dependiendo de la clase, el adverbio puede expresar las ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, afirmación, duda, entre otros. Les decía, ya depende de la clase de adverbio para verificar qué ideas está presentando. Bien. A ver. Dice acá, bailan bien, modo. ¿Cómo bailan? Bien. Sabe bastante. ¿Cuánto sabe? Bastante. No presenta errores. Aquí es negación. Podríamos haber dicho sí presenta errores, sería afirmación, o quizás presente errores. Al decir quizás, ya no estamos afirmando ni negando. Bien, jóvenes. A ver, continuamos. Clases de adverbios. Para clasificar a estas tres clases de palabras, al adverbio, la preposición y la conjunción, vamos a tomar en cuenta dos criterios. Primero, lo morfológico, es decir, tomando en cuenta su estructura, cómo aparece, y lo semántico, qué significado conlleva. Primero iniciamos con lo morfológico, tomando en cuenta de cómo aparece el adverbio. Si aparece con un morfema lexical, una sola palabra, un solo lexema, entonces se llama adverbio simple. Sí, anoche, adrede, pronto, ahora, ya, temprano, mañana, aquí, cerca, entre otros. Bien. Luego tenemos adverbios derivados, formados con el sufijo mente. Hace un momento les había señalado que a los adverbios, si bien es cierto que se les puede agregar este morfema derivativo, solo este, no otro, solamente, no se le agrega otro. A veces decimos, le agregamos el it, ¿no? Y decimos reciencito, cerquita, ¿no? O podría ser de repente mañanita, ¿no? ¿Qué sé yo?
Ese es derivativo. Lo que no podemos agregarle, jóvenes, son morfemas flexivos. Derivativos sí, flexivos no. Ya. Bien, entonces tenemos acá teóricamente, socialmente, fríamente, comúnmente. Solo el mente se acepta, el it no. Les decía cerquita o lejazos también se suele escuchar, ¿no? Esos no, ¿ya? Solo mente. Y el adverbio puede aparecer también con dos o más lexemas, o sea, con varios lexemas. Y en ese caso se llama locución adverbial. Tenemos aquí, por ejemplo, dice a tontas y locas. En un 2 por 3. Poco a poco. A pedir de boca. A ver, aquí tengo algunas preguntas que debemos aclararlas para que más adelante no nos confundamos. La primera pregunta la vamos a responder después que trabajemos con la preposición. ¿Por qué esta construcción? Puede ser cualquiera, pero voy a centrarme en esta segunda. ¿Por qué se llama locución preposicional? O perdón, adverbial, más no una locución preposicional. ¿Por qué adverbial y no preposicional? Si analizamos aquí, por ejemplo, hay dos preposiciones. No hay ningún adverbio. En y por son preposiciones. Un es un determinante artículo, ¿no? Indefinido. 2 y 3 son determinantes cuantificadores numerales cardinales. ¿Por qué se llama locución adverbial y no locución preposicional? Vamos a responder después. Otra pregunta. Esta sí la respondemos enseguida. A tontas y a locas, en un 2 por 3, poco a poco, a pedir de boca, todas tienen más de un lexema. Es decir, tienen dos o más lexemas. Son locuciones adverbiales. Retrocedo y planteo la pregunta aquí. Bastante lejos. Tiene dos lexemas. Pregunto, jóvenes. ¿Podría considerarse a esa expresión bastante lejos como locución adverbial? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver si participan, por favor. Bastante lejos. ¿Locución adverbial? Por allí, Ariana me dice que parece que no. ¿Alguien más? ¿Qué aspecto tomaríamos en cuenta para señalar si es locución o no? Primero, si es que tomamos en cuenta la parte teórica, sí podría ser una locución adverbial. ¿Por qué podría ser una locución adverbial? Porque tiene dos o más lexemas. Por eso. Es lo que me parece. A mí. Ya. Pero analicemos. ¿Ya? Por ahí varios me estaban indicando que parece que no. Vamos analizando. En primer lugar, una locución es una frase ya construida, una frase que no se puede separar, o comúnmente también se dice una frase hecha. Para que tenga sentido, tendríamos que utilizar todas juntas, todas. Yo digo, por ejemplo, corría a tontas y locas. Jamás voy a decir corría a tontas. O voy a decir corría y locas. Pareciera que yo estuviera más bien catalogando a las personas y podría sonar a ofensivo, ¿no? Otro. Hizo el trabajo en un 2 por 3, implica que hizo el trabajo rápido, ¿no? A ver, yo digo, hizo el trabajo en un 2. ¿En un 2 qué? O hizo el trabajo por 3. No lo puedo separar. Hizo el trabajo por 3 tiene otro significado. Quiere decir que trabajó bastante, como si fueran 3 personas. Más bien tiene ya otra significación. A ver, acá está último.
este platillo está a pedir. No tiene sentido. Este platillo está de boca. ¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta, jóvenes, que para poder otorgarles un sentido hay que emplear a estas palabras todas juntas? Es decir, no se las puede separar, ¿sí? Entonces no son locuciones las que están acá. Decimos acá, por ejemplo, lo dejó bastante lejos. Señalaba hace un momento que podríamos no indicar bastante y podríamos haber dicho solamente lo dejó lejos. Al decir bastante lejos, lo único que estamos haciendo es precisar qué tan lejos, nada más. Pero podía parecer muy bien con su sentido completo, sin mayor dificultad, decir lo dejó lejos. Entonces no es locución. Las locuciones todas juntas no se pueden separar. ¿Cómo se llama esta construcción que sí se puede separar? Esto es una frase adverbial. Tiene dos adverbios. En cambio, en las locuciones no podríamos señalar que hay, por ejemplo, si tiene 4 lexemas, podríamos señalar 1, 2, 3, 4, que hay 4 adverbios. En un 2 por 3, imagínense, acá hay 5. ¿5 adverbios? No. Equivalen a un adverbio, que es diferente. Son locuciones. No sé si quedó claro, por favor, la diferencia entre locución y frase. Las frases se separan, las locuciones no. ¿Listo, chicos? Ya. Seguimos. La clasificación semántica, dependiendo del significado que conlleve. Hay adverbios de tiempo. Mañana, hoy, tarde, después, antes. Adverbios de modo. Bien, mal, adrede, así, deprisa, fácilmente. Adverbios de lugar, debajo, encima, arriba, abajo, aquí, allá, lejos, cerca. Nos podríamos ayudar con las preguntas, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? ¿O cuándo viajaremos? Puede ser mañana, hoy, tarde, después. ¿Cómo sucedió? ¿O cómo está? Bien, mal, adrede, etc., ¿no? ¿Dónde se ubica? Debajo, encima, arriba, abajo. Ya, muy bien. Cantidad, cuánto, demasiado, algo, menos, mucho, muy, bastante. Duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente. Afirmación, sí, cierto, verdaderamente, efectivamente. Negación, no, nunca, jamás, tampoco, de ningún modo. Aquí nos damos cuenta que hay adverbios simples o también hay locuciones, ¿no? Como ningún modo, por ejemplo, donde hay 2 lexemas. Tal vez aquí también 2 lexemas. Esto es una locución, ¿sí? Bien, jóvenes. Ahora, también planteo más preguntas. Aquí tenemos las 2 oraciones. Llegarán la próxima semana al vecindario y viajaron muy contentos en la madrugada. En primer lugar, esta primera construcción, la próxima semana, y el otro es al vecindario, podrían ser considerados adverbios. ¿Qué dicen, jóvenes? La próxima semana, ¿adverbio? No. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más? La próxima semana. ¿Qué sería entonces? Si no es adverbio, ¿qué es? ¿Cómo se llama esa construcción? La próxima semana. No vamos a señalar que es una locución, ¿no? ¿Cómo se llama? Si analizamos, acá se puede cambiar, ¿no? Incluso podemos decir la siguiente semana. ¿Ya? La siguiente semana. Cuando se cambia con una palabra o se quita una de ellas, entonces esa no es locución, no es una frase ya establecida. A ver, semana, ¿qué palabra es semana? ¿Me ayudan? A ver, jóvenes.
Sustantivo, perfecto. Sí, jóvenes, es un sustantivo. La y próxima son sus modificadores. ¿Cómo se llama esa construcción la próxima semana? Muy bien, gracias. Sí, chicos, muy bien. Frase nominal. Así es. Esta es una FM. Lo voy a poner así nada más. Frase nominal. Y al vecindario, ¿cómo se llama esa construcción? Al vecindario. A ver, chicos. Vecindario también es un sustantivo, pero tiene preposición antes. Al. O sea, a. ¿Cómo se llama esa construcción? Muy bien, gracias. Gracias, Camila. Sí, así se llama. Frase preposicional. Frase preposicional. Ahora, funciones. Una cosa es la clase de palabra, la clase de construcción, y otra es la función. Entonces, no confundamos, por favor. Por eso es que estamos trabajando así. Estamos trabajando en la clase de palabra, dijimos que son 8. Luego acá la clase de construcción, que es frase nominal, frase preposicional, frase verbal, frase adjetiva, frase adverbial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá funciona como complemento circunstancial de tiempo. Allí sí, tiempo. Y esta sería complemento circunstancial de lugar. Coinciden ambas construcciones con el adverbio en su función. Pero como construcción no hay ningún adverbio acá. ¿Está claro, jóvenes? No vaya a ser que aparezca como distractor, que diga, marque la alternativa donde hay adverbio de tiempo y adverbio de lugar. Y aquí aparece esta oración. Adverbio de tiempo y adverbio de lugar, adverbios no son. Entonces deben tener cuidado con analizar la pregunta. ¿Qué le solicitan? Si dice adverbios, no son adverbios. Si le solicitan, si son circunstanciales, que hay, ¿no? Marque la alternativa donde hay circunstancial de tiempo y circunstancial de lugar, allá, solo circunstancial, sí. Pero si dijera adverbios con función de circunstancial, ya no. O sea, que no aparezca para nada la palabra adverbio. ¿Está claro, jóvenes? Por si acaso. Ya. Se parecen, pero no son. Siguiente. Viajaron muy contentos en la madrugada. Muy contentos. ¿Qué construcción es? A ver, jóvenes. Muy contentos. ¿Adverbio? Adverbio será, pero muy, ¿no? Muy es adverbio. ¿Y contentos qué es? Ajá, claro, es un adjetivo. Y es una frase adjetiva. Perfecto. Hemos formado, jóvenes, si se dan cuenta aquí, hemos formado el grado superlativo. Muy contentos con su intensificador. Esto es una frase adjetiva. Frase adjetiva. Lo voy a colocar completo. Y en la madrugada, nuevamente tiene aquí preposición más nombre. Por lo tanto, es frase preposicional. Ahora, funciones. Muy contentos. ¿Cómo que funciona, jóvenes? Viajaron muy contentos, dice ahí. A ver, chicos, ¿me ayudan, por favor? ¿Cómo que funciona? Muy contentos, función. A ver, jóvenes, participen, por favor. Muy contentos. Ajá.
Es un adjetivo, sí, está bien, pero función, como palabra es adjetivo. Sí, ya señalamos ahí. Por eso es frase adjetiva. Pero podría funcionar como circunstancial de modo. Algunos ya me señalaron que sí. ¿Alguien más? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Circunstancial de modo. A ver, recordemos un poco. Circunstancial de modo, jóvenes. A ver, vamos recordando un poco las funciones del adjetivo. Del adjetivo. La idea es, jóvenes, de que todo quede claro y no haya la posibilidad de confusión más adelante. Miren, el adjetivo tiene tres funciones. Tres funciones. Primero, modificador directo de un nombre. Siempre modifica un nombre, un sustantivo. Decimos, por ejemplo, libro nuevo. Ahí está modificando un sustantivo. Libro nuevo. Decimos una noticia interesante. Igual, modifica sustantivo. O podemos decir, por ejemplo, un hermoso paisaje. También, modificando sustantivo. Modificador directo. Hermoso paisaje sabemos que es una frase nominal y el adjetivo estaría funcionando como su modificador directo del núcleo paisaje. Ya, esa es una función. Ya. Dos, también modifica verbos a verbos copulativos. Y allí funciona como complemento atributo. Por ejemplo, podríamos decir, ellos son amables. Al decir amables, está funcionando como complemento atributo. Completando o complementando el significado del verbo copulativo son. Eso parece real. Igual, ¿no? Parece real es un adjetivo que modifica ese verbo copulativo, complemento atributo. Dos funciones. Y tercera función, no hay más por si acaso. Cuando el adjetivo modifica a verbo que no sea copulativo, a verbo predicativo, como en este caso, viajaron, ¿cuál es la función que tiene? No es circunstancial, ojo, es complemento predicativo. ¿Ya? Ni siquiera coincide en su función con el adverbio. Complemento predicativo. ¿Bien, chicos? Vamos a poner así para que no. Complemento predicativo. En cambio, la frase preposicional sí funciona como complemento circunstancial de tiempo. Entonces, chicos, bastante presentes. No confundamos, por favor, el adverbio con el adjetivo. ¿Ya? Ni siquiera en su función coinciden. Y allí hay que diferenciar también. Tengamos cuidado con esa palabra mal. Mal, que puede ser adverbio o puede ser también adjetivo, dependiendo del contexto. Si digo, por ejemplo, él está mal, eso es adverbio. Está mal. Ahí sí sería circunstancial de modo. Estoy bien, igual, adverbio, circunstancial de modo. Está mejor, adverbio, circunstancial de modo. Si yo dijera, él es un mal amigo, ya está modificando esa palabra mal a amigo. Ese es un adjetivo, ya no es adverbio. Mal amigo, es como decir amigo malo. Entonces hay que diferenciar, por favor, hay que fijarnos también en las construcciones, cuándo es adverbio y cuándo es adjetivo. ¿Listo, chicos? Avanzamos entonces.
Identifique los adverbios según su significado. En la A, ayer se saludaron rápidamente. ¿Cuáles son los adverbios, jóvenes? Ayer, perfecto. Y rápidamente. Muchas gracias, chicos. Gracias por participar. Sí, tenemos ayer y rápidamente. Y rápidamente. ¿Está? ¿Qué significado conlleva? Tiempo y modo. Esa es la idea que presentan. En la B, aún falta mucho para las vacaciones. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los adverbios ahí? Mucho, perfecto. ¿Cuál más? Aún, sí. Está bien. Sí, está bien, Camilo. Aún. ¿Qué implica todavía, no? ¿Algo más? Nada más, ¿no? No hay más. Tenemos aquí aún y mucho. Aún es de tiempo y mucho es de cantidad. Ya. Luego les voy a plantear otra pregunta por ahí, ¿ya? A ver, en C, a lo mejor mañana regresa a trabajar. ¿Cuáles son los adverbios? ¿O hay uno solo? No lo sé. A ver, ¿me ayudan, jóvenes? A lo mejor mañana regresa a trabajar. Mañana, sí, está bien. Mañana. ¿Algo más habrá ahí? Hay una locución, ¿no? La locución adverbial que es a lo mejor. Como es probablemente, quizás. Entonces aquí tenemos la locución nos está indicando duda y el adverbio mañana, tiempo. A ver, antes de avanzar, les pregunto aquí algo. Miren, chicos, si yo le colocara aquí arriba, en la B, aún falta mucho tiempo, ¿sigue siendo adverbio la palabra mucho? Aún falta mucho tiempo para las vacaciones. La palabra mucho, en ese contexto, ¿sigue siendo adverbio? No. ¿En qué se convirtió? ¿Qué clase de palabra sería ya? Aún falta mucho tiempo. A ver. Puedo decir ahí, aún faltan muchas horas. ¿Se dan cuenta? Y cuando flexiona para decir, por ejemplo, muchas horas, mucho tiempo, ya es variable, es determinante. Sí, muy bien, claro, es determinante. Es determinante porque está modificando el sustantivo tiempo. Determinante, cuantificador indefinido. Mucho tiempo, pero ¿cuánto? No estamos precisando cuánto. No decimos una semana, no decimos 2 días, no. Mucho tiempo, ¿cuánto será? Sería determinante indefinido. Entonces, el contexto es el que determina, jóvenes, si está funcionando como adverbio o como determinante. Ahora, aquí abajo, le voy a poner otro ejemplo, ¿ya? A lo mejor, que diga, la mañana esté fría, supongamos. La mañana, así, en ese contexto. Mañana, ¿sigue siendo adverbio? No, no, perfecto. Sustantivo, muy bien, jóvenes. Ya es sustantivo. Entonces, fíjense hasta en eso, chicos. No vayan a aparecer como distractores, más adverbios y les ponen con artículos. Ya no, pues, deja de ser adverbios.
¿Ya? Muy bien. Entonces ya sería, podemos decir también las mañanas, estas mañanas. Los determinantes convierten en nombre a toda palabra que se antepone, sobre todo los artículos, son sustantivadores, número uno. ¿Ya? Bien, entonces solamente era para aclararlas. Era igual. Ahora sí, seguimos. D. Siempre resuelve sus problemas calmadamente. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuáles son los adverbios ahí? Siempre, perfecto. Y, muy bien, siempre. Y calmadamente, ¿no? Perfecto. Sí, jóvenes, gracias. Calmadamente. Así es. Siempre. Acá sería entonces tiempo y modo. Acá. Posiblemente ya no vivirá aquí. Posiblemente no y aquí. Posiblemente, sí. ¿Algo más? Posiblemente, a ver, por acá voy subrayando según lo que ustedes me han señalado. No y aquí. Ya. A ver, no sé si participaron. A ver, ¿algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Qué dicen? Ah, puede ser. ¿Otro? ¿Hay algo más ahí? ¿Falta o ya no? Ya eso es todo. A ver. ¿Qué me dicen de ese ya? Ajá, muy bien, eso también estaba preguntando yo. Ese ya, ¿podría ser adverbio? Sí, sí es adverbio. Entonces, vamos analizando. Por ahí también me preguntaban si posiblemente era. Sí, posiblemente sí. Duda, claro, duda. Tiempo, ya. No, negación. Y aquí, lugar. A veces ese ya puede funcionar también como, o puede aparecer como un adverbio de afirmación. Es que ya depende del contexto. Yo le digo, por ejemplo, a alguien o alguien me pregunta, ¿me acompañas? Y yo le digo, ya. En lugar de decirle, sí. ¿Te sirves café? Y yo digo, ya, gracias. En lugar de decirle, sí. Entonces ya depende del contexto. En este contexto está como tiempo. Bien, ahora, escribe a la derecha la función que cumple el adverbio subrayado. Pronto. La función que cumple es la de ser modificador. ¿Y a quiénes modifican los adverbios? A verbos, a adjetivos y a otros adverbios. Aquí, pronto se estrenará una nueva serie. ¿A qué modifica? ¿A verbo? ¿A adjetivo? Otro adverbio. Al verbo. Perfecto. Gracias. Sí. Modificador de verbo. Modificador de verbo. Ya. Bien. A ver. El precio es extremadamente caro. Allí, ¿a qué palabra modifica? Ya no es al verbo, ¿no? Ya no es a es, sino al adjetivo. Perfecto, sí, a caro, ¿no? Podíamos haber señalado solamente que el precio es caro, pero estamos
intensificando. ¿Qué tan caro? Y señalamos que es extremadamente caro. Modificador de adjetivo. La alerta fue enviada demasiado tarde. ¿A qué palabra modifica? A ver, ¿me ayudan? La alerta fue enviada demasiado tarde. A ver, jóvenes, participen, por favor. Demasiado tarde. A un determinante podría ser. ¿Qué dicen? ¿A quién modifica qué palabra? Podríamos haber señalado que fue enviado fue enviada tarde, ¿no? Tarde. ¿Y tarde qué palabra es? No, es un adverbio. Es un adverbio. Sí, claro. Por ahí me preguntan. Sí. Tarde es un adverbio porque nos está indicando el tiempo. Entonces, demasiado tarde, allí el adverbio demasiado está modificando a otro adverbio. Allá. Por ahí me preguntaban si podría ser un determinante. Claro, uno puede pensar que es un determinante. Pero para que sea determinante tiene que modificar a un sustantivo. Que diga, por ejemplo, demasiadas personas, demasiada gente. Personas son sustantivos, gente es sustantivo, demasiados alumnos, alumnos son sustantivos. Entonces, por eso les decía, diferenciemos bien las palabras, las clases de palabras, y allí nos vamos a dar cuenta de las funciones también, ¿ya? Aquí es adverbio, por lo tanto, demasiado también es otro adverbio. Está modificando a un adverbio. Modificador de adverbio. ¿Ah? Modificador de adverbio. Apenas se levantó, sintió muchos mareos. Apenas se levantó, sintió muchos mareos. A ver qué dicen. ¿Modifica quién? ¿Al verbo? ¿Al adverbio o a un adjetivo? A un verbo, ¿no? Claro, cuando modifica el verbo no necesariamente tiene que estar al lado. En cambio, si modifica un adverbio, sí. Y si modifica un adjetivo, también. Ahí es modificador de verbo. Ya. Y la última. Resolvió muy bien todas las preguntas. Resolvió muy bien. Modificador de. Ajá, muy bien. Adverbio, claro. Bien es un adverbio, la palabra que modifica, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, hemos culminado este análisis, la resolución de este ejercicio. Ya. Ahora, por si acaso, para precisar, diferencias entre el adverbio y otras categorías gramaticales y otras clases de palabras. Es lo que hemos venido desarrollando, pero de todos modos vamos reforzando. ¿Cuándo funciona como adverbio esta palabra? Duerme demasiado. Ahí, modificando al verbo. No le agrego nada y queda. Duerme demasiado. Jamás voy a decir duerme demasiados o demasiada. Ya. En cambio, acá dice, duerme demasiado tiempo. Cuando modifica sustantivo esa palabra demasiado, ya se convirtió en determinante. Ahí es determinante indefinido, cuantificador indefinido, modificando sustantivo. Y allí podríamos también cambiar y decir demasiadas horas, demasiados minutos. ¿Ya? Bien. Y aquí, duermen demasiados. Ya no es determinante, pero tampoco es adverbio, es pronombre.
duermen demasiados, o sea, muchas personas. Estamos reemplazando los nombres de las personas, es un pronombre. Otro ejemplo, comen mucho, adverbio de cantidad. Comen mucho queso, ya modifica el sustantivo y ya no es adverbio. Podemos decir también, comen muchos panes o mucha fruta. Ahí ya nos damos cuenta que va flexionando para indicar género, número, para concordar con el sustantivo al cual modifica, por lo tanto ya es determinante. Aquí, comen muchos, ya se refiere a un conjunto de personas y ya es pronombre. Tiene que ver mucho, jóvenes, el contexto. El contexto. Ahora, lo que les mencionaba también hace un momento. Te llamo por la mañana. Si dijera, te llamo mañana, mañana es adverbio. Pero si digo, la mañana, ya es sustantivo, se ha sustantivado. No le desees el mal. La palabra mal, vive mal, está mal, es adverbio. Pero si decimos el mal, se sustantivó. La tarde está fresca. La tarde. Si dijéramos llegó tarde, vino tarde, ahí es adverbio. Pero al decir la tarde, ya se ha sustantivado también. Por lo tanto, chicos, mucho cuidado con el contexto. Según ello es que ya las palabras van a ir cambiando también su función. Bien, la preposición. También tomamos en cuenta los tres criterios, morfológico, sintáctico y semántico, para definir a esta palabra. Morfológicamente es una palabra invariable. Aquí sí no va a haber mayor problema, porque no le agregamos ni flexivo ni derivativo. Casa de papel, café con leche, imagen sin color. Y sintácticamente funciona como nexo subordinante. En la noche llegó. La tía de Luz viajó. De Liz viajó. A ver, ¿cómo verificamos que es subordinante? Las palabras tía y Liz son sustantivos. Tía y Liz son sustantivos. Uno es común y el otro es propio. Si son sustantivos, los dos deberían tener el mismo valor en esta construcción. La tía de Liz es una frase nominal. Y debería funcionar, las dos palabras deberían funcionar como núcleos. Sin embargo, el núcleo es tía, nada más. De Liz baja su nivel por estar antecedida por la preposición. Se subordina a tía. El núcleo es tía. Mencionamos a Liz porque es su tía, nada más. Podíamos haber señalado solamente la tía viajó. Solo que estamos precisando tía de quién. ¿Ya? Por eso es subordinante, se subordina. Toda palabra que está después de una preposición baja su nivel y se convierte solamente en modificador. Bien. Semánticamente, su significado depende del contexto. Depende de cómo aparezca para que adquiera su significado. Estaba sobre la mesa. Ubicación. Podríamos haber dicho acá, hablemos sobre temas de gramática, entonces hubiera sido asunto o materia. ¿Ya? Otro, pasea con su mascota, compañía. El vino es de España, procedencia. Acá también, ¿no? Podríamos haber dicho, hablemos del adjetivo, entonces ya sería materia también, ¿no? Este libro es de mi amigo, sería pertenencia. Y diferentes contextos que podríamos ir presentando para cada preposición. Y según ello va a ir adquiriendo también su significado. Clases de preposiciones. Tomamos en cuenta el criterio morfológico primero y luego va a ser el semántico. Morfológicamente, la preposición puede aparecer con un morfema, con el morfema lexical. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Ya. Aquí hay 24
preposiciones. ¿Ya? 2 están con asterisco. ¿Qué significa eso? Que están en desuso. Ya son preposiciones arcaicas. Ya no se usan con la vitalidad que tenían antes. A ver. Ese cabe incluso podemos confundir con el verbo caber. ¿Ya? Antes, cabe como preposición significaba junto a. Entonces yo podía decir, por ejemplo, cabe la puerta. Y si decía cabe la puerta, era junto a la puerta. Si en estos tiempos yo dijera cabe la puerta, ya sería un significado diferente. Ya nos estaremos confundiendo quizás con el verbo caber, donde yo podría decir que esa puerta sí encaja en ese lugar, ¿no? Cabe la puerta. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso ya son preposiciones arcaicas. Bien. Ahora, voy a ir avanzando, analizando acá con contra de desde. A ver, voy a resaltar estas 2 preposiciones, durante y mediante. ¿Y saben por qué, jóvenes? En algún texto de gramática, cuando estaba haciendo mis revisiones, encontré una observación de algún gramático. Los gramáticos a veces no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero acá sí tenemos que precisar con qué significado se utiliza. Decía en ese texto que mediante y durante no deben ser considerados preposiciones. Más bien, son adverbios. Esto lo vamos a aclarar enseguida, en unos minutos. Si es adverbio, tiene que indicar el lugar, el tiempo, el modo, etc. de forma precisa. En cambio, si es preposición, va a funcionar como un enlace, como un nexo. ¿Ya? Después vemos ejemplos. Ahora, para, por, pro. Este pro también no es ya muy usual. Generalmente se utiliza solo en los contextos de que vas a realizar algo en beneficio de o para, ¿no? Se suele decir, por ejemplo, actividad pro derechos humanos. Pro derechos humanos es para los derechos humanos. También se dice, por ejemplo, una actividad pro Navidad del Niño, para la Navidad del Niño. O también habrán visto casos en los que llevan a cabo actividades pro salud, ¿no? Para la salud de alguien, ¿no? Ya, muy bien. Según, sin, sobre, tras, el versus. Versus es un anglicismo, es un préstamo del inglés, que se utiliza con el significado de contra. ¿Por qué contra? Porque decimos, mayormente en enfrentamientos deportivos, decimos tal equipo versus otro, ¿no? Ya, muy bien. Y por último, vía. Vía. Vía es un sustantivo en la mayoría de los contextos. Cuando decimos, por ejemplo, esta vía está muy transitada o muy congestionada, ¿ya? Ahí está como sustantivo. Aunque también el determinante nos ayuda, porque hemos dicho esta vía, ¿no? O la vía también podría ser. Entonces es sustantivo. También se refiere en vía, claro, no como una avenida, sino también vía también para, por ejemplo, en los casos de medicaciones, para poder, como un tubito, como para que pueda pasar las vitaminas o las medicinas, ¿no? Le van a colocar una vía, se dice, ¿no? Ya, sustantivos ahí. ¿Cuándo va a funcionar como preposición? Cuando tenga el valor de con. Por ejemplo, reclamó sus derechos vía carta notarial. Vía carta notarial. Con carta notarial significa. Otra. Decimos también, la invitó vía oficio. Vía oficio. O sea, con un oficio. En ese contexto es preposición. ¿Listo? Ya. Ahora, so también ya está en desuso. Hay un uso reducido. No sé si ustedes han visto. Yo veía algunas inscripciones que decían, por ejemplo, no deje la basura aquí, so pena de multa.
¿Y qué significa ese so? Con pena de multa. O también se dice, sale de casa diariamente, so pretexto de ir a clases. Entonces, so pretexto es con el pretexto. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahora, también puede aparecer de manera contracta, fusionada. A más el, al. De más el, del. Las dos palabras se fusionan en una y decimos al y del. Y se cuenta como preposiciones. Al y del se cuenta como preposiciones y a la vez como determinantes artículos, porque aquí dentro hay artículo y preposición. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, si les solicitan ubicar la alternativa donde hay más preposiciones, y hay que contar al y del, si es que estuvieran. Y también para determinantes artículos. Al y del. Bien. También tenemos locuciones preposicionales, con dos o más lexemas. A base de, debajo de, delante de, por medio de. Si ustedes se dan cuenta, puede haber una preposición antes, pero debe terminar también en preposición. Y recién vendrá una frase nominal para completar su significado. A base de esfuerzo, por ejemplo. Lo que no es la característica de una frase preposicional. Una frase preposicional es una preposición más sustantivo. Nada más. Una preposición más FN. Ah, qué hecho. Un ratito. Quería hacer otra cosa. Ya. A ver, lo que quería hacer acá es, ya, no importa acá. Preposición más FN. Esa es una frase preposicional. En cambio, en una locución hay más de una palabra, a veces inicia con preposición y luego termina con preposición. A ver, vamos viendo. No sé qué pasó. Ya, a ver acá, miren. A base de, por medio de, en lugar de, encima de, en vez de y todas. Frente a, junto a. Ya. Ahora, vamos viendo lo siguiente. Aquí. Les preguntaba hace un momento, vuelvo a esa pregunta inicial, donde les planteé la siguiente interrogante. ¿Por qué esta construcción u otra se llama frase o locución adverbial, más no locución preposicional? Si nos damos cuenta que de vez en cuando hay dos preposiciones, de y en. ¿Ves? Es sustantivo y cuando es adverbio. Entonces podríamos muy bien quizás querer señalar como locución preposicional, pero es una locución adverbial. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque si fuera preposicional, funcionaría como un enlace entre este elemento y otro más que vendría después. Como esta de acá, miren, está cerca de su trabajo. Esta es locución preposicional. Como un enlace, como un nexo entre este verbo y la frase nominal. En cambio aquí no está como enlace. Una locución adverbial o un adverbio ya nos indica el tiempo, el lugar, el modo exacto o preciso. ¿Listo, chicos? Está cerca de, no puedo yo. Está cerca, es adverbio, pero está cerca de, necesito de la frase nominal para completar su significado.
es un nexo. Ya. Y con esto respondemos también el durante y mediante, que yo lo había, en la anterior diapositiva lo había resaltado, ¿no? Durante y mediante. Porque decía que un gramático consideraba que en lugar de ser preposiciones deberían ser adverbios. Pero si son adverbios, deberían presentar el significado ya pleno, ahí nada más. Y yo diga, por ejemplo, ocurrió durante. ¿Pero durante qué? No es como decir, ocurrió ayer. Si digo ocurrió ayer, ya está. Está correcta esa idea, ya no necesita mayor explicación. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya son detalles. Pero acá no puedo dejar la idea con ocurrió durante. Necesito frase nominal. Entonces está como un nexo. Y si funciona como nexo, no es adverbio, es preposición. ¿Está claro, jóvenes? Igual sería con mediante. Les decía hace un momento, por ejemplo, cuando señalé, la invitó mediante oficio. No puedo terminar la idea simplemente ahí y decir, la invito mediante. ¿Mediante qué? La idea está inconclusa. Tengo que indicar mediante qué. Tendría que señalar acá mediante un oficio. Ah, ahora sí. Mediante un oficio. Recién, ¿no? Recién tiene sentido completo. Por lo tanto, mediante está funcionando como un nexo. Y si es nexo, es preposición. Espero que haya quedado claro, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta en todo caso. ¿Ya? Tenemos que fijarnos en la función para señalar de qué clase de palabra o de qué clase de construcción estamos hablando. Bien, seguimos entonces. A ver, el significado también de las frases preposicionales es desde el punto de vista semántico. ¿Qué ideas conllevan las preposiciones dependiendo del contexto en el que aparezcan? Hemos señalado 24 preposiciones. Ya, 2 en desuso, nos quedamos con 22. Que cada uno de ellos solamente tenga 2 significados. Imagínense de cuántos ejemplos tendríamos que analizar, ¿no? Serían 44. Y acá estamos viendo que hay hasta 4 significados y puede haber hasta 5 o 6. Entonces solo vamos a señalar algunos, ¿no? Algunas preposiciones. Por ejemplo, a tu pedido traeré rosas, causa. Viven a 10 kilómetros, distancia. Llegará a las 10, tiempo. Iré a explicarlo, finalidad. D. Usa reloj de arena, funcionamiento. Necesita un vaso de agua, contenido. Son del sur, procedencia. Se despierta de noche, tiempo. Tome un vaso con agua, contenido. Lo recibió con amabilidad, modo. Camina con muletas, instrumento. Para mañana lo tendrá hecho, tiempo. Es un estacionamiento para minusválidos, destinatario. Mañana saldremos para Huaral, lugar. Y aquí están solo algunos ejemplos. Podríamos agregar más, pero ya cuando sea necesario, ¿no? Tiene trabajos por corregir, acción futura. Puede viajar por avión, medio. Estudian por la noche, tiempo. Lo haré por ti, causa. ¿Ya? Sobre. Su celular está sobre la mesa, lugar. Hablan sobre economía, tema. Está en reposo, estado. Redacta en tercera persona, modo. El debate acabó en risas, resultado. Ella nació en 2021, tiempo. Chocó contra un muro, ubicación, esto es contra. El pez nadaba contra la corriente, oposición. Y así, jóvenes, podemos ir encontrando más significados y también para las preposiciones que faltan.
Complemento de régimen preposicional. Es un complemento que acompaña a un verbo de régimen preposicional. ¿Qué significa eso? Un verbo, así de fácil, que necesita ir acompañado de una determinada preposición para completar su significado. Eso es. Yo digo, por ejemplo, Luisa se arrepintió. Nada más. ¿De qué? Para señalar necesito la presencia de una preposición, de no haber ido a la fiesta. Igual, por favor, acuérdense. ¿De qué? De llevar las salsas picantes. Voy a presentar las ideas que complementen el significado de esta primera expresión utilizando una preposición. La congresista insistió. ¿Insistió en qué? En promulgar esa ley. No basta con llevarlos a la escuela acá. Yo puedo haber dicho no basta, pero no basta. ¿Con qué? Con llevarlos a la escuela, ¿no? Para que aprendan, ¿no? Bien, jóvenes. A ver, ejercicio 2. Según el contexto, determina el valor semántico de las preposiciones subrayadas. Está usando una crema contra las alergias. ¿Qué idea presenta, jóvenes? Contra las alergias. A veces solemos decir acá para las alergias, y eso es incorrecto, ¿no? Contra sería oposición. ¿Está? La otra oración dice, el bisturí se debe usar con mucho cuidado. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué idea, qué significado conlleva? El bisturí se debe usar con mucho cuidado. A ver, chicos. Modo, claro, muy bien, gracias. Sí, modo. Así es. Modo. Acá. Va al cine con su hermano menor. ¿Qué significado presenta? Compañía. Sí, sí, Camila, está bien. Compañía. Siguiente. En un mes obtendrá su licencia de manejo. Ajá, muy bien, claro. Tiempo. Así es. Y por último, dice, se encuentra bajo las órdenes del coronel. ¿Qué dice? Bajo las órdenes del coronel. O sea, hay alguien de mayor jerarquía. A ver, ¿qué idea presenta, jóvenes? Bajo las órdenes del coronel. A ver, chicos. Es subordinación, ¿no? Claro. Pero como decimos que las preposiciones son subordinantes, podríamos decir acá que es dependiente. Depende de, pues, dependencia. Bien. Ejercicio 2 dice, determina el uso correcto o incorrecto de la preposición o locución preposicional. A. Carmen necesita una terma a gas. ¿Qué dicen? ¿Uso correcto o no? Terma a gas. ¿Correcto? A ver, chicos. Carmen necesita una terma a gas.
¿Uso correcto o incorrecto? Ah, puede ser. Por ahí me sugieren que podría ser de, no lo sé. Por lo tanto, ¿sería correcto o incorrecto? Incorrecto. Sí, sí, jóvenes. Es incorrecto. La Real Academia, es cierto que utilizamos bastante así, pero la Real Academia señala que en lugar de esa preposición a, deberíamos emplear de. Utilizamos bastante a. Decimos, por ejemplo, cocina a gas, televisor a colores, pantalón a rayas, camisa a cuadros, ¿ya? Olla a presión. Así utilizamos. Es posible que ya se acepte, porque dicen que son usos bastante generalizados, pero todavía no ha cambiado. Mientras la Real Academia no considere que son válidas esas expresiones, nosotros tenemos que esforzarnos por utilizar lo correcto. Entonces, ¿cómo es lo correcto? En lugar de esa preposición a, colocamos preposición de. Ya. Seguimos. Preparó un refresco a base de limón. ¿Qué dicen? ¿Correcto o no? Correcto, me dicen por allí. ¿Alguien más? Ya. A ver. Sí, está bien. Correcto. Sí. ¿Saben más bien cuál sería la forma incorrecta? Quizás no se presente en este contexto, pero en otra. Es cuando se dice, por ejemplo, a ver, ¿cómo es? Lo condenaron en base a pruebas. En base a. Esa es la incorrecta. Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando tengan esta en base, como si fuera la envoltura de algo, esa forma es incorrecta. En base no, tiene que ser a base de, ¿ya? Por si acaso. Ya. Adelante de Julio hay 5 personas. ¿Qué dicen? ¿Correcta o incorrecta? Claro, incorrecta, ¿no? Es evidente, ¿sí? Es claro, delante tiene que ser, delante de, o sea, una locución preposicional. Acá sería, a ver, incorrecta primero, ¿no? Incorrecto. Y tendríamos que utilizar delante de. Ya, ahora sí. A ver acá. Bebieron 2 tazas de café instantáneo. A ver, ¿qué dicen? 2 tazas de café instantáneo. ¿Algún problema? No va a ser pues 2 tazas a café, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, correcto. Acá no hay mayor dificultad. Sí, es correcto. Ya. Su familia se ha mudado al Agustino. ¿Qué dicen? Su familia se ha mudado al Agustino. ¿Uso correcto o incorrecto, jóvenes? Ajá, incorrecto. Ya. Para hablar sí está correcto, jóvenes. Para hablar. Decimos, su familia se ha mudado al Agustino. Eso está bien. Ajá, muy bien, qué bueno.
Me parece muy bien, Aisha. Muy bien. Acá es separado, ¿no? Cuando el nombre propio es propio y el artículo, primero, incorrecto, vamos a colocar primero esto. Primero esto, ya. El nombre lleva como parte de la denominación, lleva el artículo, entonces se separa. A, L. Así tiene que ser. Por ser nombre propio. Si no fuera nombre propio, entonces allí no hay problema, ¿no? Iremos al parque, por ejemplo, iremos al mercado, no hay ningún problema. O también cuando se trate de un nombre propio que no tenga artículo, que digamos, por ejemplo, iremos al RIMAC, iremos a ver, o digamos quizás al Perú, ¿no? Como país, y así, entre otros. Ya. Ojo, he dicho para escribir, no para hablar. No vayamos también ya para ver, decir, se ha mudado a él, Agustino, en la forma oral. En la forma oral es correcta, pero en la forma escrita no, ¿ya? Entonces, creo que terminamos. Ya, hay otro uso que también es bastante frecuente. Se suele decir, por ejemplo, está detrás tuyo. Es como decir cerca tuyo, lejos mío, etc. Detrás tuyo. Esta construcción es incorrecta. Se corrigió solo, ¿no? Detrás tuyo. Cerca mío. Como si el detrás, el cerca, el lejos, el delante nos pertenecieran. ¿Cómo va a ser detrás tuyo o cerca mío? No, acá es incorrecto y la forma correcta es detrás de ti, con frase preposicional de ti, delante de mí, cerca de nosotros. ¿Listo? Entonces, esta forma es incorrecta, la primera. ¿Ya? La correcta es esta segunda. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, avanzamos. La conjunción. Igual, tomamos en cuenta los tres criterios, morfológico, sintáctico y semántico. Morfológicamente es una palabra invariable. Tampoco va a haber mayor problema porque no le agregamos morfemas flexivos ni derivativos. No llegó porque estaba enfermo. Pienso, luego existo. Sintácticamente funciona también como nexo, pero a diferencia de la preposición, que es nexo netamente subordinante, en este caso hay también coordinante. Es coordinante y subordinante, dependiendo de la clase. Había pocos médicos, pero atendieron rápido. Este pero es coordinante. Es contradictorio, ¿no? Qué raro. Habiendo pocos médicos, van a atender rápido, ¿no? No es lo común. En todo caso, es al revés, generalmente. Ya. Sabemos algo, sabemos que ingresarás. Ahí es una conjunción subordinante completiva. Usa linterna para que veamos. En este caso, semánticamente, dependiendo de la clase, expresa, puede ser explicación, condición, causa, finalidad, puede ser consecuencia, entre otros. Entonces, acá, ¿para qué? Es de finalidad. Saltó a la fama y se volvió rico. Esto es de adición, unión de ideas. Entonces, conjunción coordinante. Aunque sea tarde, seguirá estudiando. Esto es una concesiva, te señala un problema, que es tarde. Aún así, se cumple lo que está en la proposición principal, que es seguir estudiando. Ya. Ahora, clases de conjunciones. Morfológicamente, dependiendo de cómo aparece en su estructura. Si aparece con un morfema lexical, entonces es simple. Y, o, sí, pero, más, sin tilde, que, sino, porque, aunque, entre otros. Y también puede estar formada por varios lexemas, más de uno. Se llama locución conjuntiva. No obstante, es decir, así que, para que,
Por lo tanto, esto es, ¿ya? Son denominadas locuciones conjuntivas. Seguimos con la clasificación. Ahora ya es sintáctico-semántica, ¿no? Según el significado y según la función que cumpla, ya sea como coordinante o subordinante. A ver, esta parte, jóvenes, por favor, es muy importante. Nos va a servir para posteriores clases. Por ejemplo, para cuando trabajemos con la oración compuesta, hay oración compuesta por coordinación y oración compuesta por subordinación. En la coordinación vamos a necesitar nexos coordinantes, que son estas 6. Aquí están las 6 coordinantes. Y en la subordinación, nexos subordinantes. En total, jóvenes, son 14 clases de conjunciones. De esas 14, 6 son coordinantes y 8 subordinantes. Iniciamos con las coordinantes. La copulativa señala unión, adición de ideas. ¿Ya? Vamos a agregar ideas. ¿Y cuáles son? Y, ni, que. Voy a resaltar este que, jóvenes. El que va a cumplir la función de coordinante solo cuando repite el verbo. Se repite el verbo. Habla que habla. Corre que corre. Trabaja que trabaja. Canta que canta. En ese caso podemos reemplazar con i. Canta y canta, trabaja y trabaja, habla y habla, corre y corre. ¿Listo? Solo en ese contexto es coordinante. En el resto de los contextos es subordinante. Ya. Franco e Hilda trabajan juntos. Porque esta segunda empieza con i, que puede tener h también. Sabemos que h no se pronuncia, entonces se utiliza i. Siempre que, jóvenes, siempre que no tenga el sonido de ya o y. Si tiene trabajo, la función de y, por ejemplo, hielo, yo voy a decir agua y hielo. Y, ¿no? Es como si fuera una consonante, ¿no? Hielo. Diptongo y yato. No es y hielo, ¿no? Es y yato, no, es yato. Solo en esos dos casos. Diptongos que tienen el valor de y de ya. En esos casos utilizo i. Pero si solo es i solita, entonces es e, ¿no? Aguja e hilo, por ejemplo. Ya. La disyuntiva nos señala una opción, una alternativa para elegir. ¿Ya? Opción. Tenemos aquí o u, ¿ya? O cuando las palabras empiecen en cualquier vocal o en cualquier consonante, en cambio u cuando la palabra empiece con o, ¿no? Parrilla u horno, decimos, ¿verdad? Ya. ¿La llamarán Ivonne o Paulina? Elegimos una. Hay una opción, una alternativa para elegir. Adversativa. La adversativa señala contradicción, oposición. Ya. Pero, más sin tilde. Sin embargo, no obstante. Aquí dice, no tengo tiempo, pero te atenderé. Hay un problema, ¿no? Aquí tenemos la información o yo me doy cuenta que no tengo tiempo. Y qué raro, menos mal que te voy a atender, ¿no? Entonces es contradictorio, ¿no? Explicativa, el nombre lo dice. Sirve para explicar lo dicho anteriormente. Entonces, o sea, es decir, esto es. Es diabético, es decir, su glucosa está elevada. Por lo tanto, aquí tenemos una explicación. Distributiva, tiene la característica de aparecer dos veces, ya, ya, bien, bien. Ahora, en esos dos enunciados, hay la idea de que
distribuye su tiempo, ¿no? Hay una distribución, por eso viene a denominarse así. Bien hace frío, bien corre viento. No es que solamente haga frío o solamente corre el viento, los dos, uno y otro. Esa es la característica de la distributiva. Y la activa señala consecuencia. Consecuencia. ¿Cuáles son? El, con que, así que, por ello, por consiguiente, luego, entre otros. Es tolerante, por ello se llevan muy bien. Como consecuencia de que es tolerante, se llevan muy bien. Ahora, aquí aclaro algo, jóvenes. Hay un solo conector, una sola conjunción que señala también consecuencia, pero es subordinante. Se trata de que. Solo que. Es el único. El resto de conjunciones que señalan consecuencias son coordinantes. Enseguida vamos a ver a las subordinantes y allí volveré a explicar sobre qué. Pero antes de ello también quería referirme a lo siguiente. Ni trabaja ni estudia. A ver, jóvenes. Aparece dos veces ni. Podríamos pensar que se trata de una distributiva, porque esa es la característica de las distributivas, ¿no? Aparecer dos veces. Hora, ya, bien. Pero señalaba que en la distributiva tenemos la idea de que distribuye su tiempo, como lo dice el nombre, en realizar una actividad y otra, ¿no? Como en este caso, bien hace frío, bien corre viento. Podríamos decir también, hora estudia, hora trabaja, ya canta, ya baila. Pero cuando señalamos que ni trabaja ni estudia, ¿en qué distribuye su tiempo? En nada. Parece distributiva, pero no es. Es copulativa. Entonces, con cuidado, ¿ya? Esta oración implica decir que no trabaja y no estudia. Tampoco estudia. ¿Listo, chicos? Entonces, con cuidado. Ya. A ver. Otra. O te quedas o te vas. También a veces se presenta así la idea. ¿Esto qué implica? No es que tengas que estar un tiempo aquí y otro tiempo te vas. No. Acá tiene una alternativa para elegir. Hay una opción, una sola, no ambas. Elige. ¿Listo, jóvenes? Entonces es disyuntiva. No vayamos a dejarnos llevar por lo que parece. Aquí tenemos que trabajar con su significado. Ahora, con ese qué. Aquí está ese ejemplo que les había mencionado. Con el qué. Es multifuncional, hay que tener cuidado. Que para ser coordinante debe repetir el mismo verbo. Habla que habla durante el día. Allí es coordinante. Cuando podemos reemplazar con y. Habla y habla durante el día. En el resto de los casos es subordinante. Ahora, otro detalle. Aquí también hay un qué. Leí la obra que me recomendaste. ¿Ese qué? ¿Es conjunción? Leí la obra que me recomendaste. ¿Qué? ¿Es conjunción? ¿Alguien, jóvenes? ¿Sí o no? Miramos el contexto. Leí la obra que me recomendaste. Antes del que hay un sustantivo. El sustantivo obra. Y cuando antes de que hay un sustantivo, se trata de pronombre. Este es un pronombre relativo. Pronombre relativo. ¿Listo, chicos? Ya. Va a complementar el significado de este sustantivo que está antes. Leí la obra que me recomendaste. Es una proposición subordinada adjetiva. No cualquier obra, no he leído cualquier obra, sino la que me recomendaste. Es pronombre relativo. Miren la otra oración. Dijo que llegará mañana. Ya es verbo lo que está acá adelante.
Entonces, esta construcción completa el significado de ese verbo que es transitivo. Dijo eso, lo dijo. Entonces allí es una conjunción subordinante. Conjunción ya sería completiva. Es subordinante. Por eso encabeza a proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. En cambio aquí decíamos que cuando se repite es coordinante. Y esta última. Caminó tanto que llegó agotado. Caminó tanto, esto es conjunción. Conjunción. Que llegó agotado, este que nos señala una consecuencia. Caminar tanto le trajo como consecuencia esto, que llegó agotado. Es una conjunción consecutiva. Consecuencia. Por lo tanto, encabeza proposición subordinada adverbial consecutiva. Si se dan cuenta, nos van a servir todas estas construcciones para más adelante, cuando veamos las oraciones compuestas, sean coordinadas o sean subordinadas. ¿Ya? Bien, jóvenes. Y les decía que este es el único que es una conjunción que nos sirve para señalar consecuencia, pero es subordinante. Bien, y por último, las subordinantes. Hay 8 subordinantes. ¿Ya? 6 coordinantes, 8 subordinantes. Aquí está 3, 6, 7, 8. Iniciamos con la completiva. ¿Qué y sí? Sí, este no es condicional, ¿ah? Dime si sientes sed. Aquí sí es una completiva. Completa el significado de este verbo transitivo. Dime, di algo, dime si sientes, dime eso, dímelo. Así es. Causal, el nombre lo dice, ¿no? Te señala la causa, el motivo. Cómo, ya que, puesto que. Y aquí el cómo también puede funcionar como causal y aquí también puede funcionar como condicional. El contexto va a desambiguar. Por ejemplo, si fuera una causal, yo digo, como no llegaste, me retiré. ¿Por qué me retiré? Porque no llegaste. Ya está. Y aquí, para que sea condicional, podría decir, ¿no? Como no me llames, no te doy la respuesta. ¿Cuál es la condición para darte la respuesta? Que me llames. ¿Se dan cuenta? Bien. A ver, veamos los ejemplos. Renunció porque le pagaban poco. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué renunció? Porque le pagaban poco. Ya, causa. Si estás triste, escucha música. Hay una condición. Para que escuches música es cuando estés triste. Si estás triste. ¿Ya? Consecutiva, el único dije es que. Nada más. Que. Viajaban tanto, siempre va a aparecer así, que ya nunca los veíamos. Concesiva. Aquí hay un problema. Te señala un problema. Pero, a pesar de ese problema, se cumple lo que aparece en la proposición principal. ¿Cuáles son los conectores? Aun cuando, a pesar de o a pesar de que puede ser, aunque, si bien, entre otros. A ver, aunque no te conozca, me interesa tu porvenir. Hay un problema, no te conozco. Pero aún así, me interesa tu porvenir. De finalidad, ¿para qué? A fin de o a fin de que. Con el objeto de o con el objeto de que. ¿Ya? O puede ser con el objetivo, con la finalidad de también, ¿no? Estudia con el objetivo de ser profesional. ¿Ya? Modal, aquí tenemos otra vez el cómo. ¿Ya? Y por acá también aparece nuevamente el cómo. El contexto desambigua, jóvenes, no se olviden. ¿Ya? Jugaron tal como les indicó el entrenador. Hizo el trabajo como le indicaron. Entonces ahí te señala el modo, la manera de hacer algo. Y la comparativa. La comparativa puede ser de igualdad, utilizamos como,
que es tan alto como su padre, puede señalar superioridad más que o inferioridad menos que. Gerencia tan bien como lidera a su equipo de trabajo, como, tan como. Entonces aquí lo que está señalando es una comparación de igualdad. Bien, chicos, y por último tenemos acá, identifique la clasificación semántica de las conjunciones. En A, ¿cuáles son las conjunciones? Dice, debe tomar antihistamínicos. Esto es medicinas contra la alergia. No vamos a decir para la alergia, ¿no? Sino es contra. ¿Cuál es la conjunción ahí? Explicativa. Muy bien, gracias. Sí, esto es. Esa es la conjunción y es explicativa. Ya. Siguiente. Bien aumentan el presupuesto, bien reducen los gastos. Aparece bien, distributiva. Muy bien, jóvenes. Bien. Distributiva. Ya. Siguiente. Los asistentes gritaron tan fuerte que se quedaron disfónicos. ¿Cuál es la conjunción ahí? Consecutiva, sí, así es. El qué, ya, qué. Nada más que el qué. Señala consecuencia y es consecutiva. En cambio, si estuviera acá, por lo tanto, por lo que, por consiguiente, sería una hilativa. ¿Ya? Entonces acá es consecutiva. Siguiente. Si toma sus medicinas puntualmente, se sanará pronto. Muy bien, gracias. Sí, condicional. Condicional. Ya está. Y por último, creo que sus recomendaciones son muy importantes. ¿Cuál es la conjunción, jóvenes? Creo que sus recomendaciones son muy importantes. El qué, muy bien, claro, perfecto, jóvenes. Qué, claro, completiva, ajá. Ya estamos preparados, jóvenes. Completiva. Ahora sí. Y identifique las conjunciones en el siguiente texto. A nivel cognitivo, acá está primera, ¿sí? Es decir, una explicativa, bajo nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y razonamiento, aquí tenemos y, copulativa, el miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta, haciendo que una completiva. Reaccionemos de manera similar a otras especies menos evolucionadas, o sea, explicativa. Reaccionaremos tratando de decidir si tenemos, sí, una condicional, ¿no? Si tenemos más posibilidades de sobrevivir luchando, huyendo o una disyuntiva, quedándonos paralizados. Esta manera de reaccionar reside en la amígdala. En este órgano emocional no tenemos conciencia ni capacidad de decisión. Hay una copulativa. Bien, jóvenes, hemos terminado con la parte teórica. Ahora vamos a centrarnos en resolver
nuestras preguntas seleccionadas. Bien, chicos. Preguntas seleccionadas. Por aquí está. A ver, jóvenes. Veamos. Ya. La pregunta 4 dice, sintácticamente, el adverbio puede modificar a un verbo, un adjetivo o a otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, determine las oraciones en donde el adverbio modifica un adjetivo y marque la respuesta correcta. ¿Cuál creen que es, jóvenes? Dice allí, era una noche totalmente oscura. 2. Camina deprisa por su tardanza. 3. Así se debe usar la mascarilla. Liz. 4. José es algo tímido con las damas. ¿Cuál, jóvenes? Buscamos. ¿Es la B? Muy bien. Adverbio modificando adjetivos. A ver, puede ser la B. Vamos viendo. 1, acá sí, ¿no? Oscura es adjetivo y totalmente está modificando a este adjetivo. Ya. Camina deprisa, acá modifica el verbo. Así se debe usar o debe usarse así, entonces modifica verbo. Algo tímido, aquí modifica a tímido. Muy bien, sí. 1 y 4. B. Está bien, esa es la clave. 5. Según su significado, el adverbio expresa modo, tiempo, lugar, cantidad, etc. Según esta aseveración en los enunciados. Voy resaltando ya de una vez los adverbios. Anoche. Ya. Podríamos, jóvenes, también resaltar en Lima. Adverbios estamos buscando. En Lima podríamos también considerar. No. Muy bien. ¿Cómo se llama ese en Lima, jóvenes, esa construcción en Lima? En Lima. Sustantivo es Lima, sí. Y tiene preposición antes, en. ¿Cómo se llama esa construcción en Lima? ¿Me ayudan, chicos? Muy bien, gracias, Camila. Perfecto, sí. Frase preposicional. Y cuidado. Si bien es cierto que esa frase preposicional va a funcionar también como circunstancial, no nos permite afirmar que se trate de adverbio. No es adverbio. Estamos buscando adverbio. Por eso les decía, leamos bien el enunciado. ¿Qué es lo que nos solicita? ¿No es cierto? Entonces, el adverbio dice acá. En Lima es frase preposicional. Entonces, seguimos. Se presentó una gran banda. Miren hacia arriba. Ahí sí. Atentamente también. Ya. Y traerá enseguida, aquí, enseguida, las medicinas que compró. Ya. Los adverbios, ¿ven? Los adverbios, dice acá. Ya. Son respectivamente de tiempo, hacia arriba, de lugar, atentamente, modo, enseguida, tiempo. A. Ya está. 5A. 9. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados con relación a la preposición y marque la alternativa correcta. A ver, veamos. En el enunciado, usa un pantalón a rayas negras. Hay uso correcto de la preposición. ¿Qué dicen? Pantalón a rayas negras. ¿Está correcta esa expresión? Falso, me dicen por allí. ¿Alguien más? Chicos, ya nos falta poco. A ver, un pantalón a rayas. Falso, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo tiene que ser? Ya dijimos, en lugar de A, utilizamos D mejor.
y decimos un De pantalón. rayas. Muy bien, claro, de rayas. Entonces, acá dice uso correcto. Siguiente. El presidente discrepa con las ideas del congresista. Hay uso inadecuado de la preposición. ¿Qué dicen? Discrepa con. Falso o verdadero. Discrepa con las ideas. ¿Cómo es la expresión? ¿Discrepa con las ideas o discrepa de las ideas? No se discrepa con las ideas, sino se discrepa de. Entonces acá es verdadero, dice acá uso inadecuado. Miren, la máquina ayuda, ¿ven? Miren, de. Cambia la preposición por de. ¿Se dan cuenta? Claro, no siempre, ¿eh? Acá arriba también había uso incorrecto, pero no nos ha señalado, ¿no? Bien. Ahora, la oración. El médico le dijo que ingiera un jarabe para la tos. Presenta incorrecto uso de la preposición. ¿Qué dicen? Falso o verdadero. Claro, ahí tiene que ser contra, pues. Entonces está incorrecto el uso, ¿no? Está incorrecto, entonces sería verdadero, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Claro, incorrecto uso. Verdadero. En el enunciado, necesita un veneno contra ratas. La preposición debería ser sustituida por para. ¿Qué dicen? Falso o verdadero. Debemos reemplazar ese contra con para. Falso. No decimos para ratas, contra ratas. Lo que queremos es eliminarlos, ¿verdad? Porque si fuera para, es para que vivan, pues, ¿no? Más. Entonces, falso. Respuesta D. Y por último, 11. La conjunción funciona como nexo subordinante cuando enlaza elementos de distinta jerarquía sintáctica. Claro, hay una que vale más y la otra está subordinada. Según su significado, se clasifica en causal, completiva, condicional, concesiva, comparativa, modal y de finalidad. De acuerdo con esta aseveración, escriba la clase de conjunción en el espacio de la derecha. ¿Cuál es la conjunción en esta oración? Si está de acuerdo con las condiciones, firmará. La conjunción es condicional, claro, es esta, ¿no? Sí, es una condicional. ¿Ah? Entonces, esta. Siguiente. Pregúntale si el texto narrativo ya fue corregido. Es una completiva, muy bien, claro. Y parece la primera también, porque sí, ¿no? Ambas son sí, pero por el contexto nos damos cuenta que aquí no hay ninguna condicional, no hay ninguna condición, sino está completando el significado de un verbo transitivo. Pregúntale qué cosa, ¿qué le vas a preguntar? Si el texto narrativo ya fue corregido. Completiva. Ah, cuando uno está apurada, peor es, ¿no? Ya, ahora sí. Muy bien. Seguimos. Reforzaron el techo para que la lluvia no los moje. Fácil, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué? Nos señala la finalidad. De finalidad. ¿Ya está? De finalidad. Y por último, a pesar de ser bajo o de ser bajo de estatura, juega bien el fútbol, ¿no? Hay un problema, es que es bajo. Aún así, se cumple lo que está señalado en la proposición principal. Este es, cuando señala un problema, es concesiva.
Listo, jóvenes. Hemos terminado. Gracias por su participación. A seguir practicando y hasta la siguiente semana. Y no se olviden emplear el multichat también para sus consultas. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego. Gracias por participar. Gracias a todos. Gracias por escucharme. Hasta luego. Gracias también. Muchas gracias. Igualmente a todos, muchas gracias. Hasta luego.